Gómez López, tenemos a la Universidad Autónoma de Chiapas, su servidora, la UNACH, doctora Elisa Cruz Rueda, que pues en esta ocasión me toca moderar esta sesión. También tenemos al Instituto Tecnológico de Acapulco, ITA, con el doctor Juan José Bedoya Solano. También tenemos como institución privada al Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, AC, CIDES, con la doctora María Jane Rivas Damián, quien pues nos está brindando el apoyo y seguimiento técnico en el evento. Les agradecemos muchísimo. Tenemos también como institución pública a la Universidad de la Sierra de Juárez, UNSIG, con el doctor Mario Enrique Fuentes Carrasco. Tenemos a la Universidad Politécnica de Chiapas, la UPECH, con el doctor Roberto Berrones Hernández, y tenemos como participante también a la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, es decir, lo que era antes CONACYT, y pues ahora adscrita la doctora Nelly Elvin Barrientos Gutiérrez al centro SESMECA, y pues le agradecemos también estas iniciativas. De esta manera, pues damos inicio y presentamos a nuestro ponente, quien, como ustedes pueden constatar, es el doctor Emanuel Gómez Martínez. Bienvenido, doctor Emanuel, quien nos va a presentar la ponencia Milpa, Maíz y Soberanía, Reforma Constitucional y Patrimonio Biocultural en México. Esta ponencia es muy importante por el contenido, como ustedes pueden darse cuenta, y pues queremos decir como una semblanza del extensísimo currículum del doctor Emanuel, que él es licenciado y maestro en Sociología y doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco. Es diplomado en Antropología Jurídica por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en Agroecología por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Coordinador del posgrado en Ciencias en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma de Chapingo, pero esto fue pues apenas, él ya dejó este cargo, fue mucho trabajo, pero ahora sí que podemos decir que fue prueba lograda. Lo felicitamos por su trabajo, doctor. Ya él ya no es coordinador y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1, justamente de esta secretaría, antes CONACYT. Es integrante honorífica del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas e investigador del Grupo de Trabajo Agroecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Bienvenido, doctor. Le recordamos que tiene de 20 a 30 minutos y pues invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en el chat. Y pues tiene la palabra, doctor, para que usted inicie su ponencia si quiere iniciar la presentación. Sí, muchas gracias a todas y todos los organizadores de este coloquio, y pues me da mucho gusto saber que existen estas redes interinstitucionales, redes de personas que tratan de empujar estos convenios y actividades. Espero que esta reunión no sea la última, y bueno, voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, la ponencia la titulamos Milpa, Maíz y Soberanía, Reforma Constitucional y Patrimonio Biocultural en México. Si se dan cuenta, no pusimos el título Soberanía Alimentaria, porque por lo que vamos a ver va mucho más allá de la alimentación el tema, ¿no?
Entonces, bueno, adelante, vamos a empezar. Bueno, pues la conferencia va a explorar el vínculo entre el sistema Milpa, el maíz nativo y la soberanía alimentaria, sobre todo tomando en cuenta la reforma constitucional de 2025, de febrero de 2025, con algunos antecedentes de esa reforma. No voy a hablar de todo lo que es el maíz o el movimiento en defensa del maíz, sino de la reforma propiamente. Nos interesa destacar pues el reconocimiento de no solo del maíz y la milpa, sino del patrimonio biocultural. Es muy importante este concepto y la milpa resulta ser un eje muy claro de dónde está ese patrimonio. Entonces, pues hay una relevancia socioambiental, sociocultural y jurídica, pero entendiendo un pluralismo jurídico. Entonces, todo esto se engarza en este estudio que estamos haciendo, acompañando los procesos de incidencia para el reconocimiento del maíz y del patrimonio biocultural. Bueno, este estudio o este trabajo del cual yo formo parte, pues hay toda una red de colegas que desde muchas perspectivas lo están abordando, desde la perspectiva histórica, antropológica, jurídica, ecológica, social, y las evidencias empíricas pues son pues las expresiones culturales del maíz, también las expresiones de la defensa del maíz y pues el debate político que ya está a nivel constitucional incluso. Bueno, ¿cuál es la estructura de la conferencia? Bueno, vamos a abordar varios temas. Uno, primero explorando brevemente el contexto jurídico y social de la reforma, lo cual nos lleva a hablar de la propiedad agraria y de la política indígena en México, porque están totalmente interrelacionadas, ¿no? Y esto nos va a llevar a entender cómo es que el nuevo marco legal y por qué es el reconocimiento al maíz nativo como patrimonio biocultural. Pero el maíz nativo pues no es nada más la mazorca, sino sobre todo es el sistema milpa y la diversidad asociada, diversidad ecológica, pero también cultural. Por ejemplo, aquí tenemos en una esquina un mandala de las semillas de maíz. Estos mandalas se hacen en Chiapas y en otras regiones del sureste y representan los 4 colores, ¿no? O sea, el amarillo es el sol, el blanco es el día, el negro es la noche y el rojo es la sangre. Y se usan estos mandalas pues para agradecer o para algunas ceremonias de reuniones de intercambio de semillas, se usan actualmente en Chiapas, ¿no? Entonces, el maíz tiene un significado mucho más allá de ser un grano o un producto agrícola o un commodity internacional. Esto incluso ya llevó a una controversia en nuestro país con Estados Unidos, apelando al Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, por la demanda que interpuso Estados Unidos y también Canadá contra el gobierno de México por la protección al maíz nativo. Finalmente trataremos de sintetizar los hallazgos y llegar a algunas propuestas que esperemos que los tomadores de decisiones, pero sobre todo los pueblos indígenas y campesinos, tomen en cuenta para hacer efectiva esta reforma. Bueno, entonces, primero hay que entender que en México, pues la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 implicó un reconocimiento de la propiedad social y, como sabemos, una reforma agraria que llevó a los campesinos a recuperar grandes extensiones de tierra y a ser dotados de tierra. Los que recuperaron tierras, pues eran los que lograban justificar su propiedad comunal. Y los que no lograron justificar su propiedad comunal por falta de documentos fueron dotados de tierras como ejidos. Esto, pues bueno, es lo que se conoce como la reforma agraria mexicana, pero hay una contrarreforma en 1992 con las modificaciones del artículo 27 que permitieron la privatización del ejido, no así de bienes comunales, pero sí, pues estableció un mercado de tierras que le vino a dar cierta estabilidad a zonas periurbanas, a el mercado inmobiliario,
pero también al acceso a los recursos. En fin, ese es un tema muy extenso que solamente entendemos aquí como un contexto. Otra reforma importante es la reforma indígena de 2001, como un reconocimiento a los derechos culturales, pero en esa ocasión no se reconoció los territorios y el libre manejo, la libre determinación y la autonomía que los pueblos indígenas reclaman sobre esos territorios. Incluso no se reconocieron los territorios ancestrales, pero ha habido una serie de movilizaciones desde entonces y obviamente tiempo atrás que han llevado a empujar a nuevas reformas. En sí, pues son más de 100 años de esta situación, de esta estructura agraria, y sin embargo persiste la desigualdad agraria. Si bien el latifundio no existe en nuestro país, como sí en otros lugares como Brasil, todavía hay una gran desigualdad agraria, sobre todo al interior de los núcleos agrarios, por las mujeres y los jóvenes que no son reconocidos plenamente como sujetos de derecho agrario, pero eso es una situación mucho más compleja que lo que vamos a abordar aquí. Pero es importante mencionarlo porque es parte de la discusión que se tiene en los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinos. Bueno, el proceso de defensa del maíz nativo, bueno, aquí lo vemos que en esta ilustración, que evidentemente es contemporánea, pero está inspirado en la escultura prehispánica. Entonces, lo que los artistas actuales quieren expresar con esto, pues es la importancia del patrimonio cultural que nos heredaron nuestros antepasados y la necesidad de mantenerlo vivo con expresiones actuales. En este caso, pues el nacimiento de un bebé como semilla del maíz. Evidentemente esto no corresponde a la cosmovisión de los pueblos originarios, porque la cosmovisión se entendía que los partos era la madre tierra la que paría, ¿no? Y hay varias esculturas prehispánicas en las que las mujeres están pariendo. Evidentemente esto es una expresión cultural contemporánea, pero no por eso pierde su valor, al contrario, es para darle vigencia a esa cultura milenaria que tenemos en nuestro país. Bueno, recordemos que en 2023 Estados Unidos y también Canadá demandaron a México por los decretos presidenciales que prohibían el maíz transgénico y la importación y uso de glifosato, que es el ingrediente activo de los herbicidas. El argumento de Estados Unidos es que se violaban el capítulo 2, que tiene que ver con la protección fitosanitaria, y el capítulo 9, que tiene que ver con el libre comercio y la no discriminación, ¿no? Es decir, porque en estos tratados, nuestro país, igualmente Estados Unidos respecto a México, o sea, los tres países que firman este tratado, reconocen que no deben discriminar a empresas o de los países que son parte del tratado. Entonces, curiosamente, nos acusaron de discriminar a las empresas productoras y comercializadoras de estos productos. Y bueno, la postura del gobierno mexicano, primero fue argumentar que el decreto presidencial no prohibía las importaciones, porque de hecho no era una prohibición a las importaciones, incluso contenía algún apartado en el que se permitían las importaciones, pero se restringía para la alimentación. Es decir, el maíz, como ustedes saben, tiene muchos usos industriales y agroindustriales, como para elaborar alimento para el ganado o aceites de cocina, incluso aceites biocombustibles, pero las importaciones del maíz de Estados Unidos es un problema para nosotros porque más del 90% de la cosecha del maíz en Estados Unidos es de origen transgénico. Entonces, si no hay un control incluso en las aduanas de estas importaciones, pues el maíz entra y aunque esté etiquetado para un consumo distinto al agrícola o alimentario, pues fácilmente se puede filtrar a las parcelas o a las familias. Entonces, el argumento del gobierno mexicano
es que la prohibición obedecía a razones de salud y salud ambiental. Esto, bueno, con argumentos científicos como los estudios que correlacionan el glifosato con cánceres o el maíz transgénico, pruebas en animales que dieron positivo a cáncer. En fin, pero esa demanda se perdió porque el panel internacional del TMEC pues está enfocado a cuestiones comerciales y se interpretó que los argumentos de México eran difusos, o sea, eran más culturales o de otro tipo, pero finalmente no hubo propiamente, que yo recuerde, una multa al gobierno mexicano, sino más bien la obligación o compromiso de modificar ese decreto. Bueno, y esto nos habla de una tensión en el ámbito internacional porque el TMEC, el tratado, privilegia los flujos comerciales sobre los impactos socioambientales, aunque hay un panel de discusión de demandas ambientales, pero no era el que se estaba llevando en esa discusión. Entonces, pues se habla como de dos lógicas, una más orientada a lo comercial, a las exportaciones, que es la de Estados Unidos, y de los importadores de maíz en México, porque también había una parte mexicana que estaba pugnando porque se permitiera estas importaciones, ¿no? Y pues bueno, esta postura de parte del gobierno mexicano. Entonces, eso fue, el final de ese panel fue en 2024. Y en 2025, ya con el actual gobierno de la doctora Sheinbaum, cambió la estrategia. En lugar de hacer un decreto presidencial o programas pues que de algún modo estaban aislados, se modificó la Constitución, el artículo 4 y el artículo 27. El artículo 4 es pues se reconoce el derecho a la alimentación en una reforma anterior a la del 25, ya se había reconocido el derecho a la alimentación, pero a partir de febrero del 2025 se le agregó que el maíz es patrimonio biocultural de México y que México entero es centro de origen del maíz. Esto porque en sexenios anteriores se decía que solamente las áreas naturales protegidas o donde se habían encontrado presencia de maíz nativo se reconocería como centro de origen, pero era realmente imposible un esquema como ese porque prácticamente en todos los estados de la República hay presencia de maíz nativo y entonces en este decreto que ya es constitucional se reconoce a todo México como centro de origen del maíz. Y esto, bueno, es muy importante porque México no solo es centro de origen primario, sino también secundario. ¿A qué me refiero? De las 64 razas del maíz que hay documentadas en México, por lo menos 59 son maíz nativo y el resto, es decir, 5 razas, son de centro secundario, es decir, que su centro de origen está en otros países de Mesoamérica. Y bueno, al reconocer simplemente México como centro de origen del maíz sin especificar, se protege al país entero, al territorio nacional y al cultivo. Y además se ratifica que de algún modo los sistemas agrícolas tradicionales, que son de circulación de las semillas, tengan vigencia, porque también en el Tratado de Libre Comercio, desde el NAFTA hasta el Tratado con la Unión Europea y otros tratados comerciales como el TMEC, presionan a México a que México adopte tratados que restrinjan la circulación de semillas para obligar a los campesinos a comprar semillas registradas o patentadas. Entonces en México no, en México es libre circulación, entonces el campesino tiene derecho a conservar sus semillas. Esto es muy importante porque le da al campesino, a la familia campesina, cierto control sobre la producción y la cadena primaria, que es la semilla, ¿no?
Pero también, pues, como vemos en este tapete de semillas que es de Tlaxcala, pues las semillas no solamente se usan para la agricultura, sino también para obras artísticas. En este caso es un tapete de la Virgen de Guadalupe que nos recuerda algunas esculturas prehispánicas en las que se ve a la diosa del maíz emergiendo de una semilla, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que haya esa continuidad en el uso del maíz como inspiración artística. Bueno, entonces, al quedar en la Constitución ya la protección del maíz nativo y la prohibición explícita del maíz transgénico para cultivos tradicionales, es decir, si hubiera un uso de maíz transgénico para otro asunto científico, por ejemplo, investigación biomédica o yo qué sé, pues tendría que pasar algún protocolo de la Comisión Interinstitucional de Organismos Genéticamente Modificados, en el que se especificara que el permiso es para investigaciones científicas. Esto porque, bueno, justo ahora que estamos en una conciencia animal, hay voces que reclaman que ya no haya investigación en animales vivos. Entonces, curiosamente, el maíz y otros cultivos están siendo objeto de uso para estas investigaciones. Y evidentemente esos cultivos que son para experimentación científica de ninguna manera pueden entrar en los mercados agrícolas o alimentarios. Eso, de hecho, desde antes de esta prohibición ya estaba regulado, ¿no? Pero se enfatiza ahora a nivel constitucional que el maíz transgénico no puede ser para la agricultura ni para la alimentación. Además, esta reforma constitucional nos lleva a una obligatoriedad del Estado mexicano para fomentar la producción, consumo, distribución del maíz y del sistema milpa tradicional, ¿sí? Y también en esta reforma constitucional ya se incluyó el asunto de la producción local y del fomento agroecológico. Entonces, la reforma obliga al Estado a promover estas prácticas agrícolas sostenibles, sin agroquímicos ni semillas modificadas. Entonces, ya no es una iniciativa aislada o un programa de gobierno piloto o de una ONG, sino es una obligatoriedad constitucional y enfocado sobre todo al sistema milpa. El maíz comercial en monocultivo tiene otro tratamiento, de eso no vamos a hablar ahora. Y si quieren el debate lo podemos resolver, pero en realidad aquí estamos hablando de la milpa agrícola tradicional. Entonces, con esta reforma constitucional se prevé evitar nuevos paneles internacionales que demanden a nuestro país por la protección del maíz nativo. Y es un acto de soberanía, no solo de soberanía alimentaria, sino de soberanía nacional, porque la soberanía alimentaria implica que la sociedad, y afortunadamente respaldada por el Estado, decide cuáles son los sistemas agrícolas, qué es lo que se produce, cómo circula y para qué se usa, cómo se come, etcétera, y no por presiones comerciales. Esa es una decisión soberana. Y bueno, también pone en alto el patrimonio cultural. O sea, el patrimonio cultural no solamente es pues los vestigios arqueológicos o las obras del siglo XIX o lo que resguarda Bellas Artes, ¿no? Sino también el patrimonio cultural vivo y en este caso en constante reproducción. Bueno, ahora, ¿qué es el sistema milpa y su diversidad asociada? Bueno, entendemos que es un agroecosistema ancestral, o sea, es un sistema agrícola y ecológico, o sea, no es compatible con un manejo excesivo de maquinaria porque demanda mucho trabajo
familiar y campesino. Claro que esto no significa que no se pueda implementar tecnología, pero pues hay algunas características de este agroecosistema muy específicos. Uno es que es un policultivo. Se combina maíz, frijol, calabaza, pero una infinidad de cultivos más que le llamamos quelites, ¿no? Como verdolagas o el chipilín, la hierba santa, y que sirven para hacer los tamales o sopita o lo que ustedes gusten, y también algunas plantas que pueden ser de uso medicinal y otros cultivos como sandía, chile, etcétera. O sea, es un policultivo tan diverso que resulta reduccionista decir que simplemente es maíz, frijol y calabaza, ¿no? Digamos que es un policultivo. Entonces, al ser un policultivo, los paquetes tecnológicos industriales, como agroquímicos y todo eso, pues son muy tóxicos para esas hierbitas, ¿no? Y depende mucho el manejo y la conservación del suelo y de la biodiversidad, por ejemplo, de los insectos, etcétera. Entonces, la milpa se ha entendido como una estrategia campesina de resiliencia comunitaria, o sea, porque los campesinos, al mantener activas estas prácticas agrícolas, pueden resiliar un poco más a los cambios de temperatura, a los cambios hidrometeorológicos extremos. ¿Por qué? Es muy sencillo entender. Bueno, las semillas nativas tienen miles de años siendo adaptadas por los campesinos en cada región. O sea, no va a servir igual un maíz de Sonora, donde es muy seco, a llevarlo a Yucatán, donde es muy húmedo, no va a pegar ese maíz, aunque sea maíz nativo. O sea, los campesinos han adaptado las semillas a los ecosistemas en los que viven, y también los ecosistemas pues han incorporado esos sistemas agrícolas. Entonces hay una simbiosis, ¿no? Y hay formas de organización que permiten estar más adaptados al cambio climático. Pero también la milpa y el maíz y esta diversidad mantiene vivo un conocimiento y muchos saberes y creencias que son muy antiguos y que tienen que ver con un respeto a la madre tierra, o prácticas agrícolas como la petición de permiso o la lectura del calendario agrícola, las cabañuelas, la prevención de algunos fenómenos meteorológicos como los granizos, y también la milpa tradicional, y sobre todo con esta ley es posible que se fortalezcan los sistemas normativos locales, porque podemos ver, sobre todo si leemos esta reforma junto con la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, también reciente, en la que los pueblos indígenas ya son reconocidos como sujetos de derecho y pueden manejar directamente el presupuesto de Hacienda. Entonces podría ser, y se va a dar el caso seguramente, de que los pueblos decidan manejar ese presupuesto para fortalecer la agricultura tradicional con obras de infraestructura, etcétera. Y bueno, entonces es un modelo sostenible porque incluye los aspectos ambientales, los aspectos culturales, aunque tengo que reconocer que por lo menos en los estudios que yo he hecho, sí veo una debilidad en la sostenibilidad económica de los productores, pero bueno, esperemos que esto sea atendido también con esta reforma. Doctor, tiene 5 minutos. Ok. Bueno, pues nada más decir que a comparación de Estados Unidos, el consumo anual de maíz en México es de 123 kilos por persona, 10 veces mayor al de Estados Unidos. El maíz ha sido reconocido como patrimonio cultural, como parte de la gastronomía mexicana, y su reproducción es sobre todo en los mercados campesinos, ¿no? Bueno, esto ya creo que ya lo comenté. Vámonos a las conclusiones para dar tiempo al debate.
Bueno, entonces, el reconocimiento constitucional, la reforma de 2025, es un avance jurídico que le da piso al maíz nativo como patrimonio biocultural, y desde esta lectura que les estoy compartiendo, es un cambio de paradigma en la agricultura en México, porque por lo menos desde 1965, es decir, cuando era presidente Gustavo Díaz Ordaz, he identificado que fue el primer discurso que se dio desde la presidencia diciendo que México iba a abandonar la agricultura del maíz y que poco a poco se iba a pasar a las importaciones. Entonces, bueno, son muchísimos años, y ahora el maíz es parte de la garantía constitucional. Y la milpa, pues tendríamos que hablar de la milpa del futuro, o sea, porque no todas las semillas nativas son resilientes al cambio climático, no todos los suelos, no todos los ecosistemas, no todos los territorios indígenas pueden resistir las crisis económicas, la tentación de vender las tierras, de migrar. Entonces, es necesario que la milpa se convierta en una alternativa económica para los campesinos. Y eso requiere, pues, inversión en infraestructura, bancos comunitarios de semillas, normas claras para impedir los transgénicos por otras vías, y programas como el que anunció recientemente la presidenta, el maíz es la raíz, ¿no? Que ya veremos de qué se trata. Requiere y nos demanda una colaboración multiactor en la que haya sinergias entre Estado, comunidades, academia, sociedad civil, para que esta reforma sea bien implementada. Bueno, pues muchas gracias. Quedo pendiente de sus preguntas. Aquí dejo mis datos por si quieren ver alguna de mis publicaciones o contactarme con todo gusto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Te agradecemos pues esta generosidad en compartir tus conocimientos y pues esta lucha de campesinos, campesinas y pues sus aliados como tú y como muchos de nosotros que estamos en procesos organizativos y comunitarios. Compañeros, compañeras asistentes, les hemos compartido el link para que registren su asistencia y tenemos algunos comentarios en el chat. Alejandra Mayra Utrilla Jiménez, quien es estudiante de la licenciatura en Gestión para el Desarrollo y la Diversidad de la Universidad Autónoma de Chiapas y que es alumna mía, señala el tema. ¿Puede repetir el nombre, por favor? Se llama Alejandra Mayra Utrilla Jiménez. Ella señala en el chat: el tema es súper importante. CONABIO ha realizado un calendario y estudios de la diversidad de maíz y la Asociación Civil Desarrollo Alternativo e Investigación, donde Alejandra colabora, año con año organiza en San Cristóbal de las Casas la Feria del Maíz. Quedan todos invitados y para mayor información pone el dato de WhatsApp 967-125-0352 con el ingeniero Arturo Farrera González, director general de esta organización civil. ¿Puede repetir los datos de contacto para los que gusten anotar? Sí, está en el chat, doctor. En el chat de esta conexión, ahí está, ahí lo pueden copiar. Está José Antonio Moreno Urbina, quien es estudiante de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la UNASH, Campus 3 en San Cristóbal, también alumno nuestro. Está José Fidel Sabino Gutiérrez, estudiante de maestría en Desarrollo Regional e Innovación Tecnológica del Tecnológico de México, Campus Acapulco Guerrero. Mayra, que ya pues también puso su contribución, integrante de la Asociación Civil Instituto para el Desarrollo Humano, Espacios y Conectividad, Samuel Ruiz, y originaria de San Cristóbal de las Casas. María Uz, quien nos manda saludos desde el estado de Campeche, de Bacapichén, disculpen mi maya peninsular,
de la Secretaría del Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Sibalché, y su rol como comité es sobre la defensa de nuestro territorio de los megaproyectos que afectan en nuestro futuro. Y pues también tenemos, que se conectó muy temprano, Javier Morales, que está en el Consejo de la Crónica Mexicana, desde donde pues integra el Comité de Cultura Municipal para la Paz y como coordinador y gestor que implica también la ecocultura. Entonces, estos son los comentarios. Tenemos también nuevos comentarios de felicitaciones, doctor Emanuel. Te felicitan por tu exposición. Víctor Hugo García Cruz dice, buenas tardes a todos. Mis preguntas son, doctor Gómez Martínez, en sus estudios de campo, ¿qué aprendizajes le han dejado las comunidades indígenas y campesinas respecto al manejo del maíz y la defensa de su territorio? Esa es una. Otra pregunta, ¿qué mensaje considera esencial transmitir a las nuevas generaciones sobre el vínculo entre la milpa, el maíz y la identidad cultural de México? Te dejamos esas dos preguntas y más adelante te damos otras que han puesto en el chat, doctor. Adelante, por favor. Ok, gracias. Bueno, respecto al manejo del maíz, hay algo que técnicamente y lo que compartió Alejandra Mayra tiene que ver con eso, que es el fitomejoramiento participativo, es decir, el manejo de las semillas. En las familias separan los elotes, digamos, de las cosechas por uso, digamos, si tienen el maíz que es para el tamal, para el atole, o para la tortilla, o para el mercado. Entonces, también lo separan por rango altitudinal, digamos, si están en la montaña, o están en un valle, o cerca de un río, utilizan diferentes razas. Entonces, es muy importante el conocimiento que tienen los campesinos del territorio y la distribución de las tierras que hay en cada ejido o comunidad, pues les lleva a las familias a tener estrategias diferenciadas. Y sin embargo, también es muy importante el esfuerzo que está haciendo la sociedad civil por fomentar el intercambio consciente de esas variedades en las ferias de semillas, porque no es una tradición propiamente de las familias hacer ferias. Bueno, ahora ya se está volviendo tradición porque ya van más de 20 años con este tipo de actividades. Pero en las primeras ferias de biodiversidad que tuve oportunidad de estar, sí decían, es que pues gracias a esta feria ahora puedo tener acceso a estas variedades que no tenía, ¿no? Algo que también he aprendido es que los cambios no son por una recomendación técnica. Si fuera por una recomendación técnica no tendríamos problemas, porque en realidad hay mucha investigación técnica en México de primer nivel. En realidad los cambios son culturales, porque las familias dicen, bueno, es que eso que usted nos está enseñando, por ejemplo, el manejo del suelo, pues nuestros padres nos lo enseñaron de otra manera. Entonces, no lo vamos a cambiar por esto que nos está enseñando. Se ve bien y todo, pero vamos a ver. Entonces, la gente es desconfiada y con razón porque van probando. Y lo que es la defensa del territorio, pues bueno, yo recuerdo cuando hice mi investigación de maestría, era más de ecología política y era la defensa del territorio en los zoques Chimalapas. Y ellos, pues cuando iniciaron su movimiento en defensa del territorio, un año antes sembraron en una milpa clandestina, fíjense. Es lo que me decían, es que sembramos en una milpa clandestina. ¿Cómo que hay milpas clandestinas? Sí, es que no les avisamos. Entonces necesitábamos reserva de alimento porque sabíamos que íbamos a iniciar un movimiento de lucha, ¿no? Entonces,
pues ahí está, ¿no? Ahí se los dejo. Y la otra, por ejemplo, en Acteal, después de la desgracia que ocurrió con la población, cuando fue la masacre, la gente perdió la tierra, perdieron los familiares, perdieron pues, la vida, fueron desplazados y al campamento al que llegaron en Polo, llegaron campesinos con semillas y les dijeron, aquí están las semillas, ¿no? Para que recuperen lo que perdieron. O sea, la tierra la perdieron, la vida, pero las semillas las recuperaron gracias. Y esto lo he visto también en otros lugares, por ejemplo en Tenejapa, Renzo de Alessandro documentó que los campesinos cuando había sequía o algo así, salían los viejos con las semillas, ¿no? Y las mostraban. Aquí están las semillas, no se preocupen. Y eso se puede fortalecer con eso que llamamos bancos de semillas, ¿no? Ahora, ¿qué le diría yo a los jóvenes respecto al vínculo milpa, maíz, identidad? Pues bueno, no sé si tenga yo algo que decirles realmente, porque los jóvenes, yo veo que hay mucha conciencia, mucha creatividad y, de pintar, de crear canciones, de defender el maíz, ¿no? O sea, porque saben que eso es parte de la identidad. Sin embargo, por ejemplo, Galeano en su Memoria del Fuego decía que en el siglo XIX los jóvenes ricos comían tortillas escondidas porque en público decían que ellos no comían tortilla, que eso era de pobres, y a escondidas se metían a la cocina y comían tortillas, ¿no? Entonces, pues ahora no, o sea, 150 años después, hay un interés muy fuerte por tener una buena gastronomía, pero eso implica, pues estudiarle, ¿no? A la agricultura, la antropología, etcétera, ¿no? Ya. Muchas gracias, doctor. Hay múltiples felicitaciones a tu ponencia. Raúl Campos Estrada, de la agencia Dígito, pues te felicita. También Silvestre Bedoya, quien es profesor de la maestría en Desarrollo Regional e Innovación Tecnológica del Instituto Tecnológico de Acapulco Guerrero. Está Claudia Manzano Jiménez, también del Tecnológico Campus Acapulco. Muchas felicidades de Roberto Berrones. Un tema muy interesante, señala que es lamentable el factor de las importaciones, así con otros productos como la leche en polvo, que afecta la producción y la economía lechera en Chiapas. De Mario F. Dice, estimado Emanuel, ¿de qué manera la reforma plantea de forma directa o indirecta se sostiene que la protección al maíz nativo y las restricciones a la importación de maíz transgénico no afectan el comercio ni los intereses de Estados Unidos y Canadá? No sé si quedó claro, te lo repito, doctor. También hay saludos y felicitaciones de Héctor Sánchez Castro, también de Paola Valverde, que es alumna del Tecnológico de Acapulco, de la Maestría de Desarrollo Regional. Bienvenidos, Acapulco. González Cerón Cuauhtémoc, que es estudiante de Ingeniería en Procesos Agroalimentarios de la UBBJ. Está y saluda desde Juchitepec, Estado de México. Que supongo ha de ser Manuel, dice, excelente aportación, doctor Manuel Gómez. Por años los mexicanos nos hemos alimentado del maíz, pero no se le da el valor cultural que representa para las familias, las comunidades. Hoy en Chiapas, en la zona Zoque, los campos se están quedando sin gente que trabaje el campo. Preocupante. También Elsa Benítez, buenas tardes. ¿Considera necesario promover políticas públicas para el sector agrario o serán suficientes los programas actuales? Saludos desde el TEC Campus Acapulco.
Y por último, Javier Morales, la milpa como forma de vida e instrumento autogestivo y resiliente para afrontar el futuro, la sabiduría del pasado y sus prácticas como solución a futuro en el presente. Te damos la palabra, doctor, y después continuamos con los comentarios y las preguntas. Sí, gracias. A ver, la reforma constitucional no restringe las importaciones, ¿sí? Y de hecho, el asunto es que, como yo les dije rapidísimo en la exposición, esta reforma se enfoca al sistema milpa, el maíz nativo y el programa que anunció la presidenta hace unos días, creo que fue ayer o antier, que se llama El maíz es la raíz, está enfocado a fortalecer la economía de la milpa para que tenga mayor valor agregado, pero no es para prohibir las importaciones, sino es para ampliar la posibilidad de que la milpa alimente a los mexicanos, ¿sí? Actualmente no hay esa posibilidad, salvo en años en que no había sequías, o sea, porque los años pasados, hace 3 años hubo sequías tremendas y provocaron el incremento de las importaciones. O sea, si prohibiéramos las importaciones, podríamos caer en un problema de seguridad alimentaria, ¿sí? Por ejemplo, la gente que vive en la península de Yucatán le sale mucho más barato comprar un buque de maíz de Nueva Orleans que cruza el mar a transportarlo desde Sinaloa, que es el estado donde más producción de maíz hay. Entonces, no es tan sencillo. Además, pues sí, prohibir las importaciones implicaría salirnos del tratado, y el tratado no es solamente para el maíz. Entonces, la estrategia es fortalecer ese cultivo con el sistema que actualmente es para autosubsistencia, para autoconsumo. Y en años anteriores, antes de la sequía del año pasado y antepasado, México había logrado sostener durante muchos años la seguridad alimentaria en maíz blanco, que es para la tortilla. Lamentablemente, por la sequía y la falta de infraestructura de riego, pues ahora también importamos maíz blanco, ¿no? Y el maíz blanco es sobre todo para la tortilla. La mayoría de las importaciones de maíz no son para consumo humano. O sea, no crean que el maíz que comemos es transgénico. O sea, la mayor parte del maíz que comemos es de origen mexicano, ¿sí? Una parte quizás se complementa con importaciones, pero la mayor parte del maíz que se importa de Estados Unidos es para otras industrias como la elaboración de alimentos procesados, desde papitas hasta croquetas de perro o alimento del ganado, de vacas, ¿no? Y para otros productos. Entonces, mi mensaje es, a ver, no hay un maíz, hay por lo menos 3, o sea, eso ya lo tengo claro, lo voy a exponer próximamente en un coloquio aquí en Ecosur, el 27 de noviembre, en un congreso. O sea, está el maíz comercial, el maíz nativo, pero lo que también está emergiendo es el maíz con manejo agroecológico, ¿sí? Entonces, no hay un solo cultivo, ni un solo sistema agrícola, ni un solo mercado. El día que hablemos de una economía más específica, vamos a entenderla mejor, porque si no la gente generaliza y luego se dicen muchas cosas, que todo el maíz que comemos es transgénico. No, no es cierto, ¿no? O todo el maíz que circula en México es transgénico. No, para nada, ninguno, porque aquí está prohibido. El que entra es por las importaciones, ¿sí? Pero si ese maíz está etiquetado para consumo no agrícola o no humano, pues por lo menos hay un cierto control, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Ya mandé un chat con mi enlace. No sé cómo compartirles el archivo, pero ahí hay algunas de mis publicaciones que humildemente pongo a su disposición.
adelante. Pues gracias. Gracias a ti, doctor, y pues con esta participación damos por concluida esta sesión. Doctora Nelly, sobre lo que están señalando los participantes del link de asistencia, el doctor Emanuel Gómez pues nos está compartiendo un link de sus contribuciones, de sus publicaciones. Adelante, doctora Nelly. Doctor Emanuel Gómez, muchas gracias por la presentación. Agradecemos su presencia, lo agradecemos en nombre de este comité o este seminario interinstitucional por un tema, pues, de una licencia médica que nos genera las constancias, pues, mes con mes. Vamos a hacerle llegar su respectiva constancia de participación en nombre de las universidades que integran este comité de seminario interinstitucional de enfoques alternativos y críticos para el desarrollo comunitario en el que hoy nos comparte. Esperemos a más tardar el día martes. Ha sido relevante este tema. Hemos alcanzado el pico más alto de participantes fue de 70 participantes el día de hoy. Ha habido mucho interés en la temática que nos plantea y nos sentimos, creo, todos profundamente agradecidos por lo que hoy trae, ¿no?, en las reflexiones a la mesa del seminario. Muchas gracias. También tengo comentarios por aquí sobre la asistencia, quienes regularmente van inscribiéndose en el link. Me han comentado que quizá no se publicó. Sí está publicado. Les pido por favor que, como estamos conectados ahorita desde la cuenta de CITES y el formulario se creó desde otra cuenta, no puedo entrar en este momento a corroborar, pero sí está publicado. Me parece que algunos ya pudieron abrir y otros no. Entonces les pido por favor que una vez cerrado este seminario den una oportunidad, unos 15 minutos para volver a intentarlo, y en el peor de los casos, si no pudieran registrar a través del link, envíen un correo al correo que acabo de postear para registrar su asistencia. También comentarles que estamos en la recta final del cierre del segundo semestre, el semestre B de ese seminario. Nuestra próxima sesión, están todos invitados. Doctor Emanuel, esperamos contar con su presencia a lo largo de las siguientes sesiones, a lo mejor ya no como ponente, sino quizá como asistente. Ojalá pueda acompañarnos. Nuestra próxima sesión está programada para el viernes 12 de diciembre. Seguimos manteniendo el mismo horario de 6 a 7 de la tarde, hora del Centro de México. Queremos recordarles, están en el chat, queremos recordarles nuestros enlaces tanto para el canal de YouTube. Esta sesión está siendo videograbada. Ustedes luego quieren volver a escuchar la ponencia que hoy nos dictó el doctor Emanuel. Va a estar disponible muy posiblemente a partir de allá lunes en el canal de YouTube con el que contamos. Si quieren mayor detalles también de los ejes, pues digamos que modelan un poco la visión del enfoque de este seminario interinstitucional y multidisciplinario, está también por ahí la página web en la que nos hospedamos, y la invitación que ya les hacía la doctora Elisa a unirse al chat, que puede ser mucho más expedito para la información del seminario. Y yo creo que con eso concluimos esta noche, agradeciendo nuevamente al doctor Emanuel Gómez Martínez su generosa e interesante participación esta noche. Detengo la grabación y agradecer a las y los participantes, la moderación también de la doctora Cruz Rueda, modera y coordinó esta ponencia tan interesante, ¿no? El esfuerzo de la doctora por dar seguimiento a detalle al enlace que ha hecho con el doctor Emanuel Gómez para tener hoy pues este desarrollo, ¿no? En pleno. Bueno, gracias a todos, no tengo más que agregar.